Profesor, Dígame, ¿me puede dejar usted presente en la clase, por favor? ¿cómo no? Muchas gracias. Listo. Ahora lo voy a escribir bien. Ya, muchas gracias. Listo. Ya, gracias, profe. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. El resto se incluirá. Bien, el objetivo de esta clase consiste en lo siguiente. eh, Leer e interpretar instrucciones y documentos de uso cotidiano, ¿ya? Identificando datos relevantes, pasos, condiciones y acciones que están solicitadas en el texto. Bien, los contenidos en los que vamos a trabajar son recetas, indicaciones, documentos simples, boletas, secuencias de pasos, datos relevantes y aplicación de la información. ¿Ya? El foco de esto va centrado básicamente en localizar información explícita, ordenar las acciones, qué pasa primero, qué pasa después, aplicar datos y responder preguntas tipo prueba con apoyo textual. Bien, en el fondo es una forma estratégica de anticiparnos a cómo puede ser un examen. Bien, así es que por eso que es relevante que vamos siguiendo la clase. Ahora bien, las instrucciones son las mismas de las tres clases anteriores, las dos clases anteriores y las de siempre. Leer el texto completo antes de responder, no apresurarnos, ¿cierto? Subrayar, esto es una técnica muy importante, el subrayado, ¿ya? ¿Qué subrayamos? Fechas, horarios, cantidades, lugares, documentos solicitados, condiciones que tenemos que cumplir. Esos son datos que nosotros deberíamos tener presentes a la hora de destacar y subrayar. ¿Ya? Eh, Otra instrucción, observar el texto. eh, si el texto pide hacer algo antes, durante o después, establecer un orden cronológico de cosas. Bien. Eh, Responder usando información del texto, de la tabla o de la boleta o de lo que sea, ¿bien? Pero del texto, ¿bien? Eh, Otra instrucción es que cuando una pregunta pide explicar algo, usted escribe una respuesta breve, clara y concisa, ¿bien? Y lo último, revisar siempre lo que yo contesté. Si es que me falta algo, siempre cerciorarme si lo que yo hice está dentro de lo que están pidiendo o no, ¿bien? Eh, ¿En qué situaciones de la vida diaria ustedes creen que deben seguir algunas instrucciones escritas, básicamente escritas? ¿En qué situaciones de la vida diaria nosotros tenemos que utilizar instrucciones escritas? A ver, ¿quién me puede compartir alguna idea? En el trabajo o una licencia de conducir también tiene Para ¿cuánto tiene? Condiciones requisitos, escritas, explícitos, para requisitos, optar a ella, ¿cierto? cierto. Ya,
Claro, para sacar una licencia de conducir, por ejemplo, yo tengo que hacer varios pasos previos. Hoy día están pidiendo una carta, una declaración jurada, ¿cierto? Sacar hora, ¿cierto? Son cosas previas. Luego está el momento de que yo me presento. Tengo que rendir cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es el examen escrito, donde a mí me preguntan el grado de conocimiento que tengo sobre la normativa del tránsito y el uso de mi vehículo, ¿cierto? Y la conducta vial y una serie de otros ítems que tiene la evaluación. Posterior a eso, tengo un examen psicotécnico, ¿ya? El psicotécnico es básicamente cómo funcionan mis reflejos, ¿cierto? Frente a posibles condiciones reales de conducción. Y por último, está el examen visual, ¿cierto? El examen visual en el fondo determina mi nivel de agudeza visual, si tengo conflicto con la visión o tengo que usar algún tipo de elemento como un lente. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de cuando nosotros nos vemos enfrentados a esto de seguir instrucciones. Ahora, de qué otra forma ya hablamos de la casa, del trabajo y de cuando vamos a sacar una licencia? Por ejemplo, ¿en qué otra cosa que yo hoy día incluso lo puedo ver por TikTok? Cuando yo quiero impresionar a mi gente con algo rico y busco algo para prepararles, ¿ya? Una Eh, receta, una Una receta, receta. ¿cierto? En la receta me van explicando paso a paso lo que yo tengo que hacer. Y ahí, ahí no es una instrucción escrita, pero sí yo la voy a tomar al pie de la letra de cómo está descrita en el video. Antiguamente, nosotros cuando queríamos cocinar algo que no sabíamos hacer, teníamos recetarios. Y estos recetarios eran recetas que estaban escritas en papel. Incluso uno compraba un libro con recetas. ¿Ya? Y seguía todos los pasos de ahí, pues juntaba los ingredientes, primero picaba las verduras, después hacía la mezcla con la carne, después agregaba las papas o cualquier otro elemento que me fuera pedido ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué creen ustedes que puede pasar si una persona no lee bien una fecha, un horario o una condición que hay que cumplir frente a un trámite o algo que yo quiero hacer? ¿Ya? ¿Qué me puede pasar si yo no leo bien la fecha? ¿Qué me puede pasar? no me resultaría el trámite, pues me faltaría algo. No me resultaría el trámite, ¿cierto? No podría hacer lo que yo, cumplir mi objetivo. Voy a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, va al consultorio y usted, por ejemplo, se atiende como paciente crónico, ¿ya? Y en el carnet a usted le indican varias cosas. Cuándo tiene hora de examen, cuándo tiene hora al médico y cuándo tiene hora a, a retirar medicamentos, ¿ya? Ahora bien, en el carnet van puestos, no van como instrucciones, pero los horarios van específicos. Dice médico el día lunes 28 a las 11 de la mañana. ¿Qué pasa si usted llega a las 9 de la mañana? ¿Qué le va a pasar? Esperar. Esperar, ¿cierto? Por lo tanto, va a ocasionar una pérdida de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si usted le dicen que tiene que ir a retirar medicamentos el 5 de julio y usted va el 7 o el 2? ¿Le van a entregar los medicamentos? Si va el En 7 no algunos, se lo entregan. en algunos casos sí, pero la mayoría de los funcionarios le van a decir que no, que tiene que venir en la fecha que está indicada en el carnet, ¿cierto? Eh, y así, básicamente, cuando yo no respeto una fecha, un horario o una condición para realizar algo, me voy a ver en la dificultad de que la acción que yo necesito realizar no la voy a poder cumplir. ¿Ok? ¿Qué datos revisa usted primero cuando recibe una boleta, aviso o citación? ¿Qué cosa revisa usted cuando usted recibe una boleta, un aviso o una citación? Leerla y seguir el paso a paso. Leerla, seguir el paso a paso y hacer el desglose, ¿cierto?
identificar las cosas que son importantes. Básicamente, lo que debemos hacer es seguir esta estrategia que viene acá a continuación en la guía que tienen ustedes en su poder, ¿ya? O que está proyectada aquí. Dice, estrategia base de la sesión. Para leer instrucciones usa 6 pasos. 1, leer el documento completo. 2, identifico quién entrega la información. ¿Ya? 3, subrayo los datos importantes. 4, ordeno los pasos. ¿Qué pasa primero? ¿Qué va después? ¿Cierto? 5, reviso las condiciones. 6, respondo usando el texto. ¿Bien? Esos son elementos que nosotros tenemos eh, que seguir, ¿cierto? Nos vamos al primer texto que tenemos que analizar en conjunto. Lo leo en voz alta para que ustedes me sigan. Bien, dice Jornada Comunitaria de Lectura de Documentos. Bien, en la sede comunitaria del sector El Maitén se realizará una jornada de orientación para personas adultas que desean actualizar sus datos en servicios públicos y aprender a leer documentos de uso cotidiano. La actividad se desarrollará el sábado 18 de mayo, desde las 9:30 hasta las 12:30 horas. Para participar, cada persona debe llegar con su cédula de identidad, un número de teléfono de contacto y, si lo tiene, algún documento reciente que necesite revisar. Por ejemplo, una boleta, una citación, una receta de cocina, una instrucción de uso o un formulario simple. Bien, la organización de la jornada entregó las siguientes instrucciones. Primero, las personas deben ingresar por la puerta principal y registrar su asistencia en la mesa de recepción. Después, deben esperar su turno en la sala común. Luego, un monitor los llamará por nombre y los apoyará en la lectura del documento que hayan llevado. Si la persona no trae documentos, podrá trabajar con ejemplos impresos preparados para la clase. Al finalizar, cada participante completará una ficha breve donde escribirá qué documento le costó más comprender y qué información pudo identificar con mayor facilidad. Durante la actividad no se resolverán trámites personales ni se pedirán claves privadas. El objetivo es aprender a leer instrucciones, identificar datos importantes y seguir pasos en orden. La organización recomienda leer cada documento completo antes de responder cualquier pregunta, subrayar fechas, horarios, nombres, cantidades y condiciones y revisar las instrucciones. Piden hacer algo antes, durante o después de una acción. También se recuerda que una instrucción mal leída puede provocar errores como llegar fuera de horario, llevar un documento equivocado o completar un formulario en una sección que no corresponde. Bien, esa es nuestra primera lectura. Bien, ahora, en base a esta lectura, se nos hacen las siguientes preguntas. ¿Dónde se realizará la jornada comunitaria? A ver, ¿dónde se realizará la jornada comunitaria? En la sede comunitaria del sector El Maitén. Aquí, ¿cierto? Aquí dice. La sede comunitaria del sector El Maitén. Bien, esa es la pregunta número 1. ¿Estamos? Pregunta número 2. ¿Qué día y en qué horario se desarrollará tal actividad? ¿Qué día y en qué horario? El sábado 18 de mayo. Ya, Desde las 9:30 hasta las 12:30, 12:30 horas. 2:30 a... No, 9:30 a 12:30. Ya. Es decir, día 18 de mayo, sábado, desde 9:30, 12:30. ¿Cierto?
Ahí tengo lo más importante. ¿Dónde? Acá está subrayado. Sede comunitaria no Maitén. ¿Qué día y en qué horario? Sábado 18 de mayo, desde las 9:30 hasta las 12:30. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta nos hace? Nos hace la siguiente pregunta. Nos pregunta en la pregunta 6. ¿Qué documentos o datos deben llevar las personas para participar? Documentos o datos que deben llevar las personas para poder participar. Vamos viendo. ¿Qué documentos tenemos que tener? Cédula de identidad, Aquí dice, cédula de identidad. ¿Qué más? ¿Qué más tiene Un que llevar? número de teléfono de contacto Ya, y documento, espera, sino algún documento reciente que necesite revisar el y cual tiene, puede ser, por ejemplo, puede ser una boleta, una citación, una receta de cocina, una instrucción de uso o formulario simple. perfecto. Bien, bien. ¿Se fijan cómo nosotros vamos marcando lo que es relevante? Lo mismo debieron hacer ustedes al momento de enfrentarse a un texto como este. ¿Ya? Ustedes lo leen, luego leen las preguntas y luego van subrayando lo que es más importante o relevante. Bien, nos vamos a la pregunta siguiente. Dice lo siguiente. eh, ¿Cuál es el objetivo principal de la jornada? ¿Qué objetivo tiene esto? ¿Para qué van a hacer esta jornada? Todo lo que está escrito acá, yo lo tengo que resumir en cuál es el objetivo principal que ellos buscan. Esto a lo mejor no lo van a encontrar textual, porque si yo leo, puedo leer 10 veces y a lo mejor no lo voy a encontrar nunca. ¿Ya? Aquí me dicen dónde va a ser, el día, pero hay una parte en donde nos dicen para qué es lo que están haciendo. En la sede comunitaria del sector de Es Maitén se para realizará una aprender, jornada. es para ¿Aprender a aprender a qué? leer un documento de uso coordinario, no, Cotidiano. cotidiano. Esto. Este es el objetivo de la sesión. Aprender a leer documentos de uso cotidiano. ¿Ok? Esto es lo importante. Este es el objetivo de la reunión. Lo que está ahí. ¿Está quedando claro? Si usted lo Sí, busca, en ninguna parte dice. Bien, avanzamos. Dice, voy a borrar las rayas. Ya, dice 8. Según el texto, ¿qué deben hacer las personas primero al llegar? Vamos viendo, aquí nos centramos en esta parte. La las organización de la personas, jornada, las personas deben ingresar por la puerta principal y registrarse, no, y registrar su asistencia en la mesa de recepción. ya, aquí yo voy a marcar lo siguiente, porque me están pidiendo que establezca una secuencia de orden. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Y aquí dice primero. Por lo tanto, esta palabra es importante. Esto es lo que va a pasar primero, lo que yo debo hacer primero. ¿Qué debo hacer primero? Las personas deben ingresar por la puerta principal y registrar su asistencia en la mesa de recepción. Luego aparece otro conector. Después, también es importante. Entonces tengo ya lo que va a pasar primero y lo que va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? Deben esperar su turno en la sala común. Acá tengo otro conector. Miren, luego, y me va dando una secuencia que tengo que seguir. Entonces ya tengo tres. Primero, después, luego. Son palabras claves que me permiten a mí establecer un orden de continuidad. Luego un monitor las llamará por nombre y las apoyará a la lectura del documento que hayan llevado. Si la persona no trae documentos, podrá trabajar con ejemplos impresos preparados para la clase. Y luego tengo otro conector acá, en este mismo párrafo.
finalizar. Al finalizar. Este es el término de la actividad. Bien, cada participante completará una ficha breve donde escribirá qué documento le costó más comprender y qué información puede identificar con mayor facilidad. Ahora bien, esos 4 conectores nos dan a nosotros una idea cronológica de lo que debo cumplir desde el inicio hasta el final. ¿Bien? Y son importantes porque nos pueden preguntar sobre él por una razón, pero son importantes más que nada para que usted lo pueda comprender. ¿Bien? Entonces la pregunta que viene a continuación es, eh, ¿qué ocurre si una persona no lleva documentos propios? ¿Qué pasaría si no hay documentos propios? A ver, si uno no lleva una boleta o un instructivo, ¿qué va a pasar? No va a ser atendido. ¿Segura? Miren esto, lo que dice acá. Si la persona no trae documentos para analizar, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Podrá trabajar con ejemplos impresos preparados para la clase. Es decir, si usted no lleva una boleta, ¿cierto? Si usted no lleva un instructivo, cualquier cosa que le están pidiendo, una receta, la organización le va a pasar un texto impreso para que usted pueda realizar la actividad, ¿ya? Entonces acá está denotado. ¿Qué pasa si no trae los documentos? Aquí está. Si no trae los documentos, va a pasar eso. Podrá trabajar con ejemplos impresos para la clase. ¿Está clara la respuesta acá? Pregunta número 10. ¿Por qué la organización indica que no se pedirán claves privadas? ¿Por qué creen ustedes qué dice de las claves privadas? Vamos a ver. Dice, durante la actividad no se resolverán trámites, ya, no se resolverán trámites personales ni se pedirán claves privadas. El objetivo es aprender a leer instrucciones, identificar datos importantes y seguir pasos en orden. Bien, por lo tanto, si me voy a la pregunta, ¿por qué la organización indica que no se pedirán claves privadas? ¿Por qué creen ustedes que no se pedirán claves privadas? Tiene que ver con algo que está antes escrito. No se resolverán trámites. Esto, justamente, no se resolverán trámites personales. Bien, por lo tanto, no vamos a pedir claves personales porque no, el objetivo no es ese. El objetivo de la actividad es que usted aprenda ¿qué? A leer instrucciones, identificar datos importantes y seguir pasos en orden. Por lo tanto, esa es la razón por la cual no se van a pedir claves privadas porque no se les van a resolver los problemas que puedan tener ellos, sino que se les va a enseñar, no que se les va a asistir. Bien, no les van a ayudar a resolver sus problemas, sino que les van a dar una herramienta más grande todavía que es enseñarles a cómo manejar esta información. Bien, ¿va quedando clara la idea? Sí, no, más o menos. ¿Estamos Sí, bien? profe. Bien. Nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, dos problemas que pueden ocurrir cuando una instrucción sale mal. ¿Qué puede ocurrir cuando una instrucción se lee mal? ¿Qué pasa si yo no leo las instrucciones y voy nomás ese día y voy y me siento? ¿Se podrá realizar la actividad con normalidad si no sigo las instrucciones o no? Yo creo que No, porque si ustedes se fijan, hay una organización de la actividad y la actividad tiene un orden y tiene normas, ¿ya? No van a pedir claves, no van a resolver problemas personales, ¿cierto? Eh, Porque el objetivo no es ese, ¿se fijan? Por lo tanto, la actividad se ve dificultada si usted no lee eh, o no comprende lo que hay que hacer. ¿Cuántas veces uno mismo ha ido a hacer un trámite y de repente aparece generalmente una persona que no tiene idea de lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la fila, ni dónde tiene que ir primero?
Siempre uno tiene que orientarlo, ¿cierto? Oiga, caballero, tiene que ponerse en este lado, vaya a la ventanilla tanto, saque el papel, vaya a pedir hora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen un orden lógico de acciones que tienen que realizar. O sea, usted no va a pasar al doctor, al CEFAM, si no es una urgencia. Y si no es una urgencia, usted tiene que pedir hora para que lo evalúen primero, ¿cierto? Cuando lo evalúan, le van a tomar exámenes distintos tipos, de distintos tipos, ¿cierto? Y luego lo van a citar al doctor. En ese trayecto puede pasar más de un mes en que usted recién se siente frente a un médico para que vea su caso. Pero si no sigue esos pasos previos, es muy poco probable que usted pueda llegar directamente a donde el doctor. Bien, Tengo un ejemplo, profe. dígame. Yo hoy día tenía unos trámites que hacer y no los voy a poder hacer porque se me quedó la billetera en el casillero de la pega. Así que mejor no voy a ni una parte. No, porque ve, a lo mejor lo más relevante que tenía que ver ahí el carnet de identidad, po. Si Sí, bo, uno no anda con el carnet, o es como, por ejemplo, hoy día para una serie de trámites, usted necesita la clave única, ¿cierto? Y si no se exacto. la sabe, se le olvida, va a tener un problema porque no va a poder entrar a un montón de lugares. Hoy día los certificados de nacimiento, de todos los certificados del registro civil, las boletas de terceros que nosotros nos toca hacer cuando prestamos servicio a una empresa, ya no se pueden realizar si yo no manejo esta clave. ¿Se fijan? Por lo tanto, es como súper complejo a la hora de poder realizar la actividad que yo quiero. Nos vamos a la actividad número 2. Dice, ordena los pasos de la jornada escribiendo uno, 2, 3, 4 y 5. Los dejo aquí en 2 minutos para que ustedes me ordenen esto. ¿Qué va primero, qué va después? Bien, a ordenar.
Ya, pusimos el orden ya. Tenemos que Sí, colocar acá. profe. Aquí va solo el número, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo tendríamos que hacerlo acá? Tengo- ¿Cuál tendría el número 1? Profe, yo lo tengo 5, 3, 1 y 4. La puerta principal. Ya. ¿Cuál es el Ten- número 1 para usted? el número 1 sería en orden hacia abajo, el ¿Sí? penúltimo. El penúltimo, Ingresar por la puerta principal, claro. ¿cierto? Ya. Sí, ¿Qué es lo primero que se hace? Vamos viendo acá arriba. ¿Dónde está el texto? Aquí. Ya. Tenemos que centrarnos en todo esto, miren. Lo que pasa primero, lo que dijimos delante. Lo que pasa primero, lo que pasa. Las personas deben ingresar por la puerta principal, ¿cierto? sí, Ya. Lo que pasa después, su turno en la sala común y luego un monitor va a venir. Y luego al sí, final. Esos son los al fin. elementos que nos están preguntando, ¿cierto? Ahora Sí, vamos viendo. Si yo voy abajo, me preguntan, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Esperar el entonces, turno, ingresar por la puerta principal, sí, ¿cierto? sí. Ya, Ese es el número esta es 1. la uno. No la puedo marcar acá. Esta. Esta va a ser Esa, la uno. sí, esa, ingresar Ingresar por por la la puerta. puerta principal. ¿Cuál es la dos? 2, dice registrarse a su existencia. Se me fue. Después, esperar su turno en la sala común. Registrar asistencia en la sala de Ahí está, recepción. esa es. ¿Está o no? Sí está. Ahí está. En la segunda de arriba Registrar hacia abajo. asistencia. Esta sería la número 2, ¿cierto? Aquí debería ir el 2. La segunda de arriba hacia abajo. El 2, ¿cierto? Bien. ¿Qué viene después? Esperar el turno en la sala común. Esta, ¿cierto? Esta sería la tercera. Esperar el turno en la sala común. ¿Qué pasaría después? Ser llamado por un monitor para revisar Oh, el documento. muy bien. Y la última es esta. Completar una ficha breve al finalizar. Muy bien, don Oscar. Bien. Nos vamos a la... ¿Qué palabra o expresión del texto te ayudó a ordenar los pasos? Lo que nos ayudó fue esto. El nosotros determinar esto, cuando subrayamos estos términos, primero, después La estos palabra primera. conectores, luego y al finalizar. Ese proceso de subrayar fue el que nos llevó en el fondo a poder concretar la actividad, ¿ya? Así que aquí queda demostrado una vez más que el subrayar es vital, es muy importante. Bien, nos vamos al texto siguiente. Dice lo siguiente: receta e indicaciones de higiene. Bien, lo voy a leer yo y les voy a dar un plazo para que ustedes vayan contestando las preguntas y luego la analizamos en conjunto. Dice receta e indicaciones de higiene. Documento de apoyo. Instrucciones para preparar una receta simple en una actividad comunitaria. Receta: ensalada tibia de verduras y porotos, ¿cierto? Ensalada tibia de verduras y porotos. Ingredientes: para 4 personas, 2 tazas de porotos cocidos, una zanahoria rallada, una cebolla pequeña, picada, una taza de zapallo italiano cortado en cubos, 2 cucharadas de aceite, sal a gusto y jugo de limón. Preparación: primero lave bien las verduras, luego corte el zapallo italiano en cubos pequeños y pique la cebolla. Después, caliente una sartén con una cucharada de aceite y cocine la cebolla por 3 minutos. Agregue el zapallo y cocine por 5 minutos más. En un recipiente amplio, mezcle los porotos cocidos, la zanahoria rallada y las verduras salteadas. Finalmente, alinee con una cucharada de aceite, jugo de limón y poca sal. Sirva tibia o fría. Indicaciones de seguridad e higiene.
Lave sus manos antes de manipular alimentos. Use una tabla limpia para cortar verduras. Mantenga los porotos cocidos refrigerados, si no los ocupará de inmediato. No deje alimentos preparados durante muchas horas a temperatura ambiente. Si una persona tiene indicación médica de reducir la sal, debe agregar poca cantidad o consultar antes de consumir preparaciones muy aliñadas. Bien, entonces tenemos el texto y ahora les voy a dejar acá proyectado para que ustedes vayan buscando las respuestas a estas, primero las 4 o 5 primeras preguntas. Bien, a trabajar.
Bien, pongamos atención a la pantalla, por favor. Bien, el texto que nosotros tenemos, ¿volvieron todos ya? Don Oscar, Mireya, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya, el texto que nosotros tenemos que analizar es una receta eh, de indicaciones de higiene, ingredientes y preparación. ¿Ya? Lo primero que nosotros deberíamos haber hecho fue leer la receta. Yo se las leí yo, luego la dejé proyectada. Antes de responder las preguntas, hay que subrayar cantidades, tiempos y pasos. Vamos a volver y vamos a subrayar todo eso. Bien, eh, la receta, ¿cómo se llama? Ensalada tibia de verdura y poroto. Nombre de la receta. ¿Ya? Ingredientes para 4 personas, ¿cierto? Y aquí están los ingredientes. 2 tazas de porotos cocidos, una zanahoria rallada, una cebolla pequeña picada, una taza de zapallo italiano cortado en cubo, 2 cucharadas de aceite, sal a gusto, jugo de limón. Eso es todo lo que yo necesito para hacer esta ensalada tibia de verdura y poroto. Ahora, yo les presento acá el orden cronológico de lo que tengo que hacer. Primero, lavar las verduras. Luego, cortar y picar. Zapallo italiano en cubos pequeños y la cebolla. ¿Qué hacemos después? Salteamos. Calentamos. ¿Y qué hacemos ahí? Calentamos sartén con una cucharada de aceite y cocina la cebolla por 3 minutos. Dato importante, los minutos. 3 minutos. Agregue el zapallo y cocine por 5 minutos más. Bien. Paso número 4. Mezclar en un recipiente amplio. Mezcle los porotos cocidos, la zanahoria rallada y las verduras salteadas. Paso número 5. Aliñe con una cucharada de aceite, jugo de limón y poca sal. Sirve a tibia o fría. ¿Ya? Si yo me voy al texto, lo que yo debería realizar acá es leer y va a ir subrayando. ¿Bien? Lo primero, receta. ¿Cómo se llama la receta? Ensalada tibia de verdura y poroto. ¿Ya? Ese es el nombre de la receta. ¿Bien? Luego tengo los ingredientes. Y acá están todos mis ingredientes. Todo lo que detallé en la imagen anterior está acá, que es importante. Bien, aceite, sal a gusto, jugo de limón. Ya tengo el nombre de la receta y los ingredientes. Ahora me voy al paso a paso. Cuando yo digo paso a paso, es de lo que va primero a lo que va después. Y aquí yo voy a identificar las palabras claves, ¿ya? Los conectores que se llaman, que van conectando una idea con la otra. ¿Cuál sería la primera que yo voy a subrayar? ¿Cuál quieren Primero, ustedes? primero. Primero, ¿cierto? Primero, la voy a marcar acá porque es vital, porque me da la indicación de lo que yo debo hacer primero. Eh, ¿Cuál otra se sigo leyendo? Es importante. Acá Luego, tengo otra. Luego, ¿cierto? Luego, pique la cebolla. después, después. Después, también es importante porque me va ayudando a establecer el orden, ¿cierto? Luego sigo, caliente una sartén con una cucharada de aceite y cocine la cebolla por 3 minutos. Agregue el zapallo y cocine por 5 minutos más. Aquí hay otro, agregue. Este es otro conector que pasa desapercibido, pero que igual es importante porque primero hacemos una acción y después agregamos, ¿ya? Claro. Por lo tanto, agregue se transforma en un conector, porque después de calentar el sartén, ¿cierto? Y poner, primero va la cebolla y después va el zapallo. Cocinemos por 5 minutos más. En un recipiente amplio mezcle los porotos. Acá, bueno, mezclar también. Este es otro paso. Mezclar los porotos cocidos y la zanahoria rallada. Y por último, el conector Finalmente. finalmente. Y aquí yo estoy subrayando todos los pasos estratégicos que necesita esta receta para poder cumplirse. Ahora, todo esto que está acá, el último párrafo, dice indicaciones de seguridad e higiene. ¿Ya?
Esto, este texto que está acá, lo voy a marcar completo, ¿ya? Este párrafo hace indicación a dos cosas fundamentales, ¿ya? Que son la seguridad y la higiene, ¿ya? De esta manera yo puedo entender mejor un texto cuando hago este análisis de subrayar y marcar lo que es importante. El primer párrafo está referido solo a a la receta y a la preparación, ¿ya? Y el segundo párrafo está referido a dos cosas fundamentales: seguridad, higiene, ¿ya? Dentro de la seguridad y la higiene tenemos, primero parte con la higiene, lavar las manos, usar una tabla limpia para cortar las verduras, mantener los porotos cocidos refrigerados. ¿Por qué será importante mantener los porotos refrigerados? Acá hay otra. No, no deje los alimentos preparados durante muchas horas, ¿ya? Eh, a temperatura ambiente. Y la última tiene que ver con las indicaciones médicas de reducir sal, ¿ya? Si alguien tiene alguna indicación eh, alimentaria de salud, o regular también o no incluir exceso de aliños. Y ahí tengo el análisis completo de mi texto. ¿Se fijan? Es un texto que tiene dos párrafos. En la parte 1 se refiere a la preparación, a los ingredientes y al nombre del plato que voy a fabricar. Bien. Y en el párrafo 2 se refiere a todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad. Bien. Vamos contestando las preguntas. La pregunta 13. ¿Para cuántas personas está pensada la receta? Para 4. 4 personas, ¿cierto? Aquí mi 4 me va a salir charrísimo. Bien. 4 ingredientes mencionados en la receta. Cualquiera. No me piden orden. Cualquier ingrediente que tenga la receta. ¿Cuáles serían? 2 tazas de porotos cocidos, una Una, taza de zapallo italiano cortado en cuadros, dos, 2 cucharadas de, ¿cuánto hay? De aceite, sal a tres. gusto y jugo de limón. Y ahí tenemos 5 ingredientes, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué se debe hacer primero con las verduras? Lavarlas bien. Ya. Primero lavar bien las verduras, ¿cierto? Muy bien. 16. ¿Cuánto tiempo se cocina la cebolla antes de agregar el zapallo? Por 3 Un minutos. minuto. 3 minutos la cebollita nomás. Y después, cuando le colocamos el zapallo, otro tiempo más, ¿cierto? ¿Qué pregunta viene a continuación? Dice, ¿qué acción corresponde al final de la preparación? ¿Qué se hace al final de la preparación? ¿Sirva tibia o fría? Exacto. Voy acá donde dice finalmente y dice aliñe con una cucharada de aceite con jugo de limón y poca sal, sirva tibia o fría. Entonces, lo último que se hace con la repreparación es aliñarla y servirla fría o tibia. ¿Bien? ¿Qué indicación de higiene aparece antes de manipular alimentos? Lave bien sus manos antes de manipular alimentos. Lave bien sus manos, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra cosa podría servir acá también? ¿Usar una tabla Use limpia o no? una tabla limpia para cortar verduras. Perfecto. ¿Por qué no se deben dejar alimentos preparados muchas horas a temperatura ambiente? Se echan a perder. Exacto. Esa pregunta, ojo con esa pregunta porque no sale textual ahí. Usted, por mucho que lea el texto, no dice, ¿ya? Pero en el fondo lo que está queriendo decir es que
Si dejamos mucho rato la verdura ahí, se nos puede echar a perder, ¿ya? Eh, Eso se llama realizar una inferencia sobre la lectura que está presentada. No está textual, en ninguna parte aparece el por qué, pero usted debe deducirla, inferirla de acuerdo a los datos que aparecen ahí. Y también aplicando las normas de sentido común y de conocimiento que usted tenga de antes para poder inferir. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué condición especial se menciona sobre el consumo de la sal? ¿Qué es importante en relación a la sal? Si una persona tiene indicación médica, debe reducir la sal. Perfecto, ahí está. Si una persona, a mí me faltó subrayar esta parte. Bien, si una persona tiene indicación médica, reducir la sal. Eso es lo medular. Bien, y ese fue nuestra primera actividad. Bien, nos vamos a la siguiente. Distinguir dato, instrucción y condición. Dice lo siguiente. La actividad se desarrollará el sábado 18 de mayo. Lave sus manos antes de manipular alimentos. Si la persona no trae documentos, podrá trabajar con ejemplos impresos. Sirva tibia o fría. Eh, la compra fue realizada a las 18:42. Usted debe leer esas oraciones y clasificarlas entre dato, instrucción o condición. Bien, usted debe colocar ahí al ladito, en esta parte, por ejemplo, la actividad se desarrollará el sábado 18 de mayo. ¿Eso es un dato, es una instrucción o una condición? Luego, lave sus manos antes de manipular los alimentos. ¿Es un dato, es una instrucción o una condición? Tres, si la persona no trae documentos, podrá trabajar con ejemplo impreso. ¿Es un dato, una instrucción o una condición? Bien, 3 minutitos para que hagamos esta parte. Solamente identificar cuándo corresponde a un dato, cuándo corresponde a una instrucción o cuándo corresponde a una condición que me están imponiendo para poder hacer algo. Bien, algo que debe hacerse antes de. 2 minutitos para poder continuar.
Bien, ¿retomamos? Estamos, profe. Bien, importante. El dato, ¿qué diferencia existe entre dato, instrucción o condición? ¿Ya? Vamos a partir por el dato. El dato es como un dato que se agrega a algo que sucede, algo que a lo mejor no puede ser tan importante, pero que igual conviene no pasarlo por alto. Pero la diferencia más compleja está entre instrucción y condición, ¿ya? La instrucción corresponde, por ejemplo, a los pasos que yo debo seguir, pero la condición corresponde a las cosas que son necesarias hacer sí o sí, ¿ya? Para que esto salga bien, ¿ok? Esa es como la diferencia que vamos a tomar. En este caso, la primera oración que está ahí, la actividad se desarrollará el sábado 18 de mayo. ¿Eso es un dato, una instrucción o una condición? ¿Qué me dicen ustedes? Una condición. ¿Seguro? Es un dato. Yo diría que sí, pues, porque una condición es algo que se va a hacer. Por ejemplo, no es que vamos a hacer una ensalada, esté o falte una persona, se hace igual, pues. Yo diría que es una condición, no es una instrucción para mí. Yo le encuentro razón en el sentido de que nos pone una fecha límite, ¿cierto? Pero ojo, que a mí eh, me están dando específicamente, yo puede que vaya a la actividad como que no vaya. Por lo Pero por tanto, no eso, es una, pero es que, profe, más encima tenemos un día específico y está con su fecha, pues, día sábado y 18 de mayo. Entonces, si usted no se presenta, eso se va a hacer igual, es una condición. No bajo sé, esa mirada, bajo esa estoy mirada, medio confundido. Creo que estoy medio confundido, no sé. Para mí no, es no, no, una sí, condición. no, no, sí, mira, acá la idea es que vamos resolviendo juntos y vamos buscando posibles diferencias. Lo que pasa es que si yo leo la oración, dice, la actividad se desarrollará el sábado 18 de mayo, ¿ya? Ahora, usted me dijo que era una condición, pero ojo, que la condición opera ¿cuándo? La condición opera cuando yo ya estoy realizando la actividad, ¿ya? En cambio, la información que me están entregando a mí, me están entregando una información en la oración. La actividad se desarrollará el sábado 18 de mayo. Y eso es un dato, porque usted puede que tome o no tome la actividad, ¿ya? Puede ser en carácter de voluntaria. Distinto es a que dentro de la actividad a usted le pongan instrucciones y le pongan condiciones, ¿ya? Por lo tanto, siempre la fecha va a corresponder a un dato. Las fechas, la hora, son datos en estos casos. ¿Bien? Es un poco confuso, complejo de Sí, entender, pero hay que hacer ese análisis. A veces hay que ir más allá de la simple lectura para poder entender muchas veces un texto. ya, sí me quedó claro. Oración número 2. Lave sus manos antes de manipular alimentos. ¿Es una instrucción o una condición? Una instrucción. Don Oscar, ¿qué dice usted? Yo le puse instrucción. Sí, es una instrucción. Y se fijan que es fácil confundirla con una condición porque yo podría decir, a ver, pero para que el plato quede bien hecho, yo sí o sí me tengo que lavar las manos, ¿ya? A lo mejor no me tengo que lavar las manos, a lo mejor tengo que usar guantes y cambiarme los guantes, ¿cierto? Por lo tanto, lo vamos a dejar como una instrucción, ¿ok? Es que generalmente las instrucciones siempre dice, lave bien sus manos, entonces uno se basa en eso, aquí es una instrucción. Exacto. Bien. Oración número 3. Si la persona no trae documentos, ¿podrá trabajar con ejemplos impresos? No, está mal leído. Si la persona no trae documentos, podrá trabajar con ejemplos impresos. ¿Corresponde a una instrucción o una condición? Esa sí es O un dato. condición, esa sí es condición. Bien. ¿Sirva tibia o fría? ¿Condición o instrucción? Instrucción.
Yo también lo podría ver como lo siguiente. El plato, para que quede como el cocinero lo pensó, debe servirse bajo esa condición. Debe estar tibio o frío, no caliente, o tibio o frío. Por lo tanto, servir tibio o frío corresponde a una condición. ¿Ok? Y lo último, la compra fue realizada a las 18:42. ¿Es un dato, una instrucción o una condición? Dato. Datos, ¿cierto? Horas y días, fechas, son datos, siempre. Bien, lo más complejo acá fue eh, encontrar la diferencia que es muy sutil entre una instrucción y una condición. Es lo más complejo de este espacio. ¿Ya? Recordar que siempre las instrucciones van de la mano con los pasos uno a uno que yo tengo que seguir. Pero las condiciones son cosas que sí o sí se deben cumplir para que el resultado sea más satisfactorio. Bien, en guías posteriores vamos a seguir tratando esta misma temática. Nos vamos al texto número 3. Texto número 3 dice lo siguiente. Boleta simple de compra para una actividad comunitaria. Lea los datos antes de responder la compra. Antes de responder. La compra fue realizada el 16 de mayo a las 18:42 en Minimarket Los Aromos. El pago se hizo en efectivo. La persona que realizó la compra revisó el total antes de retirarse del local. Y aparece una tabla que ya hemos visto en la mañana, ¿cierto? Y luego en ciencia analizamos estas tablitas y qué nos muestran. Bien, los productos comprados fueron porotos cocidos, ¿en qué cantidad? Se compraron 2 bolsas, valor unitario, total, ¿ya? ¿Qué significa el valor unitario? Que una bolsa vale ese precio Por y el unidad. subtotal es por las 2 bolsas, ¿cierto? Bien, zanahoria 1 kilo, 1.200. Zanahoria, zapallo italiano, 2 unidades. ¿Cuánto vale cada uno? 700. Total, 1.400. Cebolla 1 kilo, ¿cierto? Valor del precio unitario del kilo, 1.100. ¿Cuánto se gastó? 1.100. Se compró 1 kilo, ¿no? Limón, 6 unidades. Precio 2.50. ¿Ya? Está caro los limones, a 2.50 cada uno. ¿Ya? ¿Cuánto se gastó? 1.500 porque se compraron 6. Aceite, una botella, 2.009. ¿Cierto? Total pagado, 11.007. Entonces, yo tengo esa tabla de una compra que se realizó en un lugar específico. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, acá está mis datos específicos. Ah, ¿para qué fue la compra? Para una actividad comunitaria. Ahí está, ¿cierto? Lo más probable es que esta lista sea de una junta de vecinos, de una organización social, de un club deportivo, etcétera. ¿Ya? La compra, aquí está la fecha. ¿Cuándo fue la compra? El 16 de mayo a esa hora. ¿Dónde fue la compra? Minimarket Los Aromos. ¿Cómo fue el pago? En efectivo. Y lo último, esto que está acá es un dato, ¿ya? Como pagó en efectivo, la persona que está informando de esta compra dice que la persona que recibió, que hizo la compra, revisó el total antes de retirarse del local. ¿Bien? Revisó el total. Es un dato, eso es un dato a la causa. ¿Bien? Ahora vamos a lo que nos está interrogando el texto. Dice, ¿en qué local se realizó la compra? Minimarket Los Aromos. Perfecto. Minimarket Los Aromos, ¿cierto? Otra pregunta. ¿Qué día y a qué hora se realizó la compra? El 16 de mayo 16 a de las mayo. 18:42. Ahí tengo el dato de la fecha y el dato de la hora. Bien. ¿Cuál fue el total pagado? ¿Cuánto se pagó? 11.700. Aquí tengo, ¿cierto? Ese fue el total pagado. Aquí estoy leyendo la tabla y dice total pagado, 11.007. Bien. ¿Qué producto tiene mayor subtotal?
¿Qué producto tiene mayor subtotal? Los porotos cocidos. A ver, ¿cuál es el valor más alto del subtotal? Porotos cocidos. Muy bien. 3.600 pesos, ¿cierto? Muy bien. Eh, Pero tengo 26. una duda, entonces, pues. Dígame. Tengo una duda porque ahí los porotos dijeron que el subtotal, no, está en otra, ya, no dije nada. Re- Recuerde que Sí, la columna del precio no, sí, unitario es cuánto vale una bolsa, sí, ¿ya? sí, estaba bien la pregunta, subtotal, no había Sí. listo. No, pero muy bien para que hagamos la diferencia entre qué significa subtotal de precio unitario y, y cuántas cantidades. Porque aquí Sí, recordemos que tenemos que relacionar sí, las me había ido columnas, que había ¿ya? ido que eran dos porciones, por eso dije, ¿cómo hacer? Pero claro, era el subtotal. Claro, porque si usted se fija acá en el precio unitario, los porotos cocidos no son el valor más caro. La Claro. diferencia está en que usted puede haber visto aquí, hoy aquí 2009, ¿cierto? Y aquí 1008, ¿ya? Pero lo que había que analizar era esta Exactamente columna. fue lo que vimos. La otra pregunta dice, ¿qué información permite saber que el pago no fue con tarjeta? ¿Dónde dice eso? Dice, el pago se hizo en efectivo. Aquí dice clarito, ¿cierto? Y esto probablemente fue un informe que hizo el cajero a lo mejor ese día, ¿ya? Que el pago se hizo efectivo y que se aseguró de que la persona que llevó la compra revisara que estuviera todo y el vuelto también. Bien, última pregunta. ¿Para qué sirve revisar el total antes de retirarse del local? ¿Para qué creen ustedes que puede servir revisar el total de lo pagado? Sobre todo si voy a pagar bueno, con cualquier cosa, pero con plata en efectivo. Para ver si es que el vuelto está bien. Exacto, pues si es que el cajero me está cobrando lo que corresponde Me o me está corresponde. cobrando de más, ¿verdad? O si el cajero se equivocó, puede haberme dado vuelto de más. Puede darle vuelto de más y ahí lo que corresponde es devolver la platita, ¿cierto? Para que a él no le se Generalmente la no, encuentre al cierre generalmente del no se queda turno. callado. A mí no me ha pasado nunca, pero yo creo que a algunas personas les ha pasado que les dan mal el vuelto. Bien, nos vamos a la actividad siguiente. Dice, aplicación tipo época. Voy a borrar acá la rayita. Dice, lee la situación y responde usando los textos anteriores, los que ya hemos leído. Dice, una vecina asistirá a la jornada comunitaria. Ella llevará una boleta y quiere preguntar cómo se revisa el total, ¿ya? El total pagado. También participará en la preparación de alimentos para una colación. No recuerda qué debe hacer primero, al llegar, ni qué indicaciones de higiene debe seguir, ¿ya? Entonces le vamos a ayudar a esta señora, a esta vecina, y le vamos a solucionar las dudas que tiene contestando las preguntas que están a continuación. ¿Qué debe hacer primero la vecina al llegar a la sede? Vamos Ingresar al por la texto, puerta principal. vamos al texto anterior que estaba aquí, ¿cierto? Que estamos eh, acá. ¿Qué es lo primero que había que hacer acá? Ingresar por la puerta principal y registrar la asistencia en la mesa de recepción. Eso es lo primero, ¿cierto? Luego nos vamos a la siguiente. Ah, ¿qué documento llevará para revisar durante la jornada? ¿Con qué va a ir la señora? Ay, eso lo dice en el texto 3, en el último. Esto. ¿Qué llevará? ¿Con qué va a ir la vecina? ¿Qué documento llevará para revisar durante la jornada? Miren lo que dice Ella acá. llevará una boleta. Una boleta.
¿cierto? ¿Para Sí, qué iba a revisar cómo se revisa el total de lo pagado? ¿cómo Bien, se revisa el total todo? ahora vamos viendo qué indicación de higiene debe cumplir antes de preparar alimentos. Nos vamos arriba. ¿Dónde están los alimentos? Se bien Aquí. las manos, Lavar las manos, ¿cierto? Lavar las manos antes de manipular los alimentos. ¿Y usar qué cosa? una tabla limpia. Una tabla limpia. Ahí están las dos recomendaciones de higiene, ¿cierto? Vamos, seguimos con lo que nos pregunta. ¿Qué dato de la boleta le conviene revisar para comprobar el pago final? A ver. Sí, ¿qué dato de la boleta le conviene revisar para comprobar el pago final? ¿Qué Yo, deberíamos revisar de la boleta? bueno, yo diría el subtotal. El subtotal, ¿cierto? El subtotal va a dar la sumatoria de toda la compra, ¿ya? Por lo tanto, ese valor es fundamental a la hora de yo cerciorarme de que está bien cobrado y que el vuelto corresponde a lo que yo pagué. ¿Ok? Muy bien. Eh, redacta una recomendación breve para la vecina usando la información de los textos. Ahora a ustedes les voy a dar 2 minutos solamente para que ustedes redacten una recomendación para esa vecina que va a ir a esos cursos. Bien, redacta una recomendación breve para la vecina usando la información de los textos. Bien, continuamos. 2 minutitos entonces para que ustedes redacten una recomendación. Ya. ¿Qué le diríamos a esta vecina entonces como recomendación? Para que vaya a sus talleres de el de alimentos y el de lectura de documentos. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes? Puede ser una recomendación general. Ya, yo anoté lo siguiente. Diría que lleve, o sea, ingresar por la puerta principal, presentarse en su asistencia, después llevar una boleta, o sea, precios, para así generar un subtotal de su boleta, recomendaciones, lavar bien las manos, los alimentos, lavarse bien las manos y preparar la colación a seguir que ella participa. Hasta ahí llegué. ¿Bien? ¿Con Hasta ahí eso llegué, pa. suficiente? ¿Con eso suficiente? Muy bien. Básicamente es un resumen de las cosas que debe seguir ella paso a paso en las dos acciones que hicimos, en el curso de lectura de textos y en el curso de preparaciones de cocina, ¿cierto?
Usted en el fondo hizo una mezcla de las dos y le dio un conjunto de recomendaciones. Lo que sí faltaron es como ahí ponerle título, vecina María, siga los siguientes pasos, no sé, po, ¿ya? Pero esos son datos anecdóticos. Bien, nos vamos a... Ah, con respecto a esto, señora Mireya, ¿qué le diría usted a la vecina? ¿Tiene algo que contarle para que lo haga bien? Lo que pasa, profe, es que me buscaban afuera y me desconecté un poco de la clase, por Ah, eso no ya, me enchufada. entiendo, no se preocupe. Bien, pasamos a la actividad 7, práctica autónoma. Resuelve sin ayuda directa. Usted aquí yo lo voy a dejar solo los últimos minutitos, 4 minutos para que trabajen esto y luego cerramos con la lectura de estas preguntas. Dice, resuelve sin ayuda directa. Vuelve a los textos cuando sea necesario. Marca mentalmente la alternativa correcta. ¿Qué dato indica cuándo se realiza una actividad? El nombre del monitor, la fecha del horario, el tipo de letra, el color del documento. Marca mentalmente la alternativa correcta. ¿Cuál es el propósito principal de una receta? Contar una historia, opinar sobre un alimento, explicar cómo preparar algo, anunciar una reunión. 35. ¿Qué debe hacer una persona si un texto tiene varios pasos? Leer solo el final, saltarse los que parezcan largos, ordenarlos y seguirlos en secuencia, responder sin leer. Bien. 36. ¿Qué información de la boleta permite saber cuánto se pagó por cada producto? Bien. Última, ¿qué error se debe evitar al leer una instrucción en una prueba EPJA? Bien. 4 minutitos entonces para poder eh, terminar con esta unidad. Bien, retomamos todos en conjunto para alcanzar a terminar. Dice, pregunta 33. Marca mentalmente la alternativa correcta. ¿Qué dato indica cuándo se realiza una actividad? A, B, C o D. Don Oscar. La O letra B, Camila. Muy bien, La Camila. letra, La fecha la y el letra horario. B, la fecha y el horario. Perfecto. 34. ¿Cuál es el propósito principal de una receta? ¿Qué alternativa marcaron? la B, B, La B, B. Explicar cómo preparar algo, ¿cierto? No es opinión, no es contar una historia y tampoco anunciar una reunión. No, es explicar cómo preparar, hacer una preparación. 35. Y ojo que una preparación no solamente es de cocina, ¿ya? Puede ser una receta para preparar cemento, ¿ya? 35. ¿Qué debe hacer una persona si un texto tiene varios pasos? ¿Qué alternativa marcaron? la la B, B. yo ordenarlos coloqué y la B. seguir en secuencia. Excelente, ordenarlos y seguirlos en una secuencia, ¿cierto? Hemos visto que es súper importante establecer una secuencia y utilizar los conectores que me van indicando qué paso va primero, qué viene después, qué viene luego y qué viene finalmente, ¿cierto?
Siempre detectar cuáles son los conectores dentro de los párrafos, ¿ya? Dividir los párrafos, porque, por ejemplo, en el caso que vimos, uno hacía alusión a la preparación y el otro a las normas de higiene y seguridad. Los párrafos difieren en cuanto a la calidad de la información que nos van entregando o cambian ideas totalmente, por lo tanto es súper importante que nosotros aprendamos a interpretar esta estructura que tienen los textos. Bien. Eh, Pregunta 36. ¿Qué información de la boleta permite saber cuánto se pagó por cada producto? El subtotal. El Subtotal, precio siempre unitario subtotal. por cada uno. Don Oscar, Ah, mire, la pregunta es, ¿qué información de la boleta permite saber cuánto se pagó? Si usted calcula los valores unitarios, no va a saber. por cada producto. Sí, pero la pregunta Cada dice, producto. mire, el valor unitario es cuánto vale un producto. Pero si usted Sí, compró, por ejemplo, si usted compró 3 botellas de aceite, eso no le sale ese es el valor unitario, pero el subtotal le da la sumatoria total y eso le permite saber a usted cuánto gastó finalmente. ¿Se fija? sí, pero es que me confundí porque hice cada producto. Entonces, si me está hablando de cada producto, Dice, la pregunta dice, ¿qué información de la boleta permite saber cuánto se pagó por cada producto? ¿ves? Por No, cada producto. no, sí, don Oscar tiene, aquí nos equivocamos los dos con la compañera, yo igual me equivoqué. Ya, tiene toda la razón don Oscar. La Ya, pregunta en esta oportunidad, yo no la leí bien porque dice, ¿qué información de la boleta permite saber cuánto se pagó por cada producto? Si vamos al ejemplo arriba, acá está, mire, el precio unitario es cuánto vale cada uno de los productos, ¿ya? En este caso, 2 bolsas, 1.800, pero ese precio es por una y el total es 3.600. Por lo tanto, don Oscar tiene razón y aquí lo que hay que considerar es el precio unitario, porque el subtotal nos va a dar el valor total, pero el precio unitario nos da cuánto vale cada uno de los productos. Así que muy bien, don Oscar, ahí. Lo felicito por su buena observación. Buena respuesta también. Bien. ujú. Eh, 37. ¿Qué error se debe evitar al leer una instrucción en una prueba EPJA? Ya, el mismo que cometimos ahora. El mismo que cometí yo recién, ¿cierto? No leer bien la pregunta o leerla muy rápido, muy bien ahí, ¿cierto? Varios errores se están cometiendo, no leer bien. eh, Hay gente que lee, igual como ve televisión, hace otra cosa, va pensando en otro detalle. Hay gente que se salta capítulos, hay gente que adelanta la serie o el programa que está viendo, ¿cierto? Son errores, uno tiene que leer la información completa, en forma detenida, bien concentrado, ¿ya? Y errores los puede cometer cualquiera. Acá hasta yo me cometí un error recién, ¿cierto? Entonces, eso es normal, por eso tenemos que darnos una pausa, volver a leer siempre. Cuando yo tengo la duda, voy a la fuente, leo de nuevo, ¿ya? Y me cercioro de que en el fondo lo que estoy contestando está bien, ¿ya? Y si tengo una duda, voy y lo soluciono hasta el final, ¿ok? Eh, Eso es el error más complejo. No seguir la secuencia, no establecer los conectores, no relacionar el texto con la pregunta que me están haciendo. Descontextualizar la información, ¿ya? Porque ahí aparece mucha información en un texto, pero yo debo ceñirme a lo que me están preguntando. ¿Bien? Como el caso recién, pues yo estaba sacando la cuenta por el, por el, por el total de la compra cuando la pregunta decía alusión a dónde podía sacar la información del valor unitario de producto. Bien, y eso es algo que suele ocurrir. Lo hacemos rápido y nos equivocamos, como en todas las cosas. Bien, la síntesis, esta la hacemos en la próxima clase. Explica por qué es importante leer un documento completo, que lo hemos conversado toda la clase. Mencione 3 datos relevantes que se pueden encontrar en documentos cotidianos, varias fechas. Datos, ¿cierto? Instrucciones, ¿cierto? Y cosas que debemos cumplir sí o sí, condiciones, ¿cierto? ¿Cómo ayuda a subrayar
las fechas, las cantidades y condiciones, se los demostré ahora subrayándolo yo. Nos facilita bastante el trabajo para poder comprender un texto de mejor manera. Bien, eh, situación laboral o familiar donde leer instrucciones sea importante constantemente. Yo voy a hacer un trámite, realizo una compra, compro un taladro, viene con piezas desarmadas, voy a armar un mueble. Las instrucciones son fundamentales a la hora. Leer ese documento es fundamental antes de que yo me ponga a taladrar o a hacer hoyo, ¿cierto? Debo leer las instrucciones. Bien, queridos alumnos, terminamos por el día de hoy. Lo mismo que les digo todos los sábados, agradecer a los que estuvieron presentes y no sé si hay algunos compañeros que se dedican a ver los videos después, pero lo interesante sería que aprovecharan la instancia de la clase para poder interactuar con los demás compañeros y conmigo y de esa manera poder cerciorarnos de que ustedes están aprendiendo y están siguiendo las instrucciones en el fondo del programa, que es asistir a clases. Así que me despido de los presentes. Eh, Mireia, Óscar y Camila, gracias por su asistencia. Y eso, si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado. Que tengan una linda semana. Profe, profe, Dígame. yo voy a tener un pequeño problema ahora en la empresa. Me están diciendo que tengo que trabajar sábados por medio, así que los vamos a estar viendo sábados por medio. Ya. No, Pero nada que hacerle. yo confío en que ustedes son buenos alumnos y va a seguir la guía y va a ver los videos, ¿cierto? Sí, sí, demás. Así que Bien, ahí don los vamos a Oscar. estar viendo sábados por medio. Ya pues, don Oscar, Ya, nos profe, vemos. que tengan buen Que fin de tengan una semana. linda Nos semana. vemos. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Que descansen. Igual, chao.